señor Ricardo Patiño, canciller de la República del Ecuador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buenas tardes, queridos amigos, queridos compañeros y compañeras de esta región sudamericana. Compañero Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Desiré Delano Guterres, presidente de la República de Surinam. Querido Ali Rodríguez, secretario general de UNASUR. Compañero Elías Jagua, canciller de Venezuela. Querida compañera Edme Betancourt, presidenta del Banco Central. El micrófono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, participan de este lunes en Caracas de la Conferencia sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral de la región. Una actividad de alto nivel que responde a una decisión tomada durante la sexta reunión ordinaria del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, que se celebró en Perú el pasado 30 de noviembre del año 2012. El secretario general de este organismo, Ali Rodríguez Araques, ofrecía unas palabras de apertura que refuerza su afirmación de que la riqueza de la región debe ser un mecanismo de esta integración. Escuchemos. El abrazo sincero, el humor. Cuando el presidente Correa le comentó que allá ha dejado de usarse esto de excelentísimo, porque qué excelentísimo va a ser un ministro, un ciudadano, y no más. Pero que a veces lo usaba como para tirar una agujita con algún ministro que era muy lento, y entonces le decía, excelentísimo ministro. Y desde ahí el presidente Chávez siempre que me veía, me decía, excelentísimo ministro de Relaciones Exteriores. Yo sabía que estaba bromeando, pero siempre lo recordamos. Hace un momento cuando iniciábamos este evento, nosotros continuamos entonces en esta conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas sobre recursos naturales. Bueno, seguimos hablando de esta conferencia sobre recursos naturales de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Caracas, Venezuela. Hablábamos en este momento sobre las anécdotas del canciller Patiño con el jefe de Estado, Hugo Chávez. Escuchemos. Una característica personal, esa personalidad gigantesca que él tenía, que nos ponía nerviosos solo de verlo, imaginarme todas las cosas que tenía en la cabeza y en el corazón, y que las tiraba así como un naipe de una sola, y había que recogerlas, y no podíamos recogerlas tantas, porque eran tantos sueños, pero sueños que se están haciendo realidad. Este es uno de esos sueños que se está haciendo realidad. Así que, comandante, aquí estamos, haciendo lo suyo y lo nuestro. La historia de nuestro continente desde la llegada de los primeros conquistadores e incluso desde tiempos más remotos ha sido una historia trazada en paralelo a la disputa política en torno a la cuestión de los recursos naturales. ¿Quiénes los tuvieron a su disposición? ¿Quiénes se los apropiaron? ¿Quiénes los explotaron? Respondiendo a estas preguntas tendremos muchas de las claves para explicar nuestro pasado y comprender nuestro presente. Sin embargo, la pregunta fundamental que debemos formularnos para comprender nuestra historia en la mejor tradición de la criminalística es ¿quién se benefició en cada momento de la apropiación y de la explotación de los recursos naturales? La pugna política en torno a la apropiación y explotación de los recursos naturales, así como los actores implicados en la misma, a lo largo de los siglos han mutado dramáticamente. No obstante, la lógica, el fundamento de base ha permanecido inalterable. Es la lógica del beneficio pecuniario a toda costa, del enriquecimiento individual sin límite, pero es también la lógica del poder, es la lógica del imperialismo, del poder extranjero y sus cómplices locales sometiendo a nuestros pueblos.
Si durante la época victoriana se acuñó el famoso concepto de la diplomacia de los cañones, hoy deberíamos incluir también la diplomacia de los tratados bilaterales de protección de las inversiones, el CIADI, los medios de comunicación, como elementos que suman, no reemplazan a esos cañones. Regresando a ese repaso histórico, la lógica descrita llevó a que en el año 1494, las dos potencias coloniales de la época, España y Portugal, se sentaran en torno a una mesa de la ciudad castellana de Tordesillas y se repartieran el control de los territorios conquistados y de los no conquistados aún, con la intención declarada de permitir la expansión de sus respectivos imperios. Esa decisión dio el pistoletazo de salida para que el oro y la plata de las minas americanas, arrancados con sangre de esclavos, inundaran los mercados europeos en beneficio de unos pocos, mientras se acumulaba miseria al otro lado del océano. La misma lógica que desde finales del siglo XIX permitió que la soberanía de los estados latinoamericanos fuera sistemáticamente violada, sus tierras expoliadas, entregadas a precios irrisorios, o directamente regaladas a compañías que explotaban recursos naturales y poblaciones nativas enteras, extrayendo gran parte de la riqueza nacional y engordando a las oligarquías locales a costa del bienestar de los pueblos. La misma lógica que tras el descubrimiento de inmensos yacimientos de petróleo en nuestro continente atrajo a las grandes compañías petroleras estadounidenses en un proceso de expoliación neocolonial que sigue teniendo efectos devastadores en nuestros ecosistemas ricos, pero extremadamente frágiles, en nuestros pueblos originarios. Seguimos con más imágenes de esta conferencia que se desarrolla en Caracas, Venezuela, la conferencia sobre recursos naturales. Hace una intervención el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ha dicho que gracias al comandante Hugo Chávez se hace realidad estos encuentros. Escuchemos. El resultado de la continua disputa política en torno a la explotación y apropiación de los recursos ha arrojado un clarísimo saldo de ganadores y perdedores, de beneficiarios y de sacrificados, de explotadores y explotados. Si en la época colonial los principales beneficiarios de la expoliación y del genocidio que lo acompañó, no nos podemos olvidar, fueron fundamentalmente la corona española, las élites económico-comerciales y los banqueros europeos, sobre lo cual después se generó toda la riqueza en esa región. En la época republicana fueron las élites locales, políticas y económicas y los gobiernos entreguistas. En connivencia con el poder transnacional, estos gobiernos esquilmaron la riqueza nacional en su propio beneficio y lastraron la capacidad de desarrollo endógeno y sostenible, al convertirse en meros rentistas sin voluntad alguna de emprender o innovar. Esta actitud, sin duda, comprometió el bienestar de nuestros pueblos por varias generaciones. De este negativo balance son testigos las poblaciones locales, los indígenas, las clases subyugadas, los esclavos. Pero hoy podemos decir que el peso de la historia ya no cae exclusivamente sobre los hombros de los pueblos, de la otrora perdedores en la batalla, de los otrora perdedores en la batalla por el aprovechamiento de los recursos naturales. Hoy, las posibilidades que se han abierto en nuestro continente, a partir de la acción política decidida, coordinada y solidaria de nuestros pueblos, nos conceden la esperanza para seguir construyendo con dignidad un futuro mejor para nuestros pueblos. Algunos de los llamados formadores de opinión, entre comillas, han achacado la actual bonanza económica de la región a una mera cuestión coyuntural. Si no hubiera sido por los altos precios de los commodities, argumentan, no hubiera sido posible que nuestros países crecieran al doble o al triple del crecimiento de su población, mientras que en el norte existe una desesperación por tener al menos un crecimiento arriba de cero. Estos supuestos expertos olvidan que en Latinoamérica se ha dado un salto cualitativo fundamental, sustentado en la recuperación de los recursos naturales expoliados, en la nacionalización de nuestra riqueza y en la negociación, esta vez sí, en términos justos y mutuamente beneficiosos. Pero esto
es absolutamente innegociable, beneficiando primero a nuestros pueblos, contribuyendo a su desarrollo integral, poniendo nuestras riquezas al servicio del desarrollo integral de nuestro continente. Como una vez dijo el jefe indio Noah Sealt ante el gobernador de Washington, abro comillas, no tiene sentido el recurso al reproche, a la rabia improductiva, al desgaste que produce el rencor, cierro comillas. La lección que nos da la historia es dolorosa, pero la tenemos ya bien aprendida. La lección nos ha enseñado que en primer lugar nunca más nuestros pueblos volverán a someterse a poderes ajenos, sacrificando su dignidad, su destino, su idiosincrasia, a cambio de las migajas caídas desde los platos del norte. En segundo lugar, que para revertir una situación injusta no podemos actuar solos, de forma egoísta y descoordinada, sino colectivamente, articulando respuestas, generando nuevas preguntas y construyendo de forma solidaria nuestra patria grande. Es por ello que uno de los mensajes principales que deben salir de estas jornadas es un enfático llamado a la unidad de nuestros pueblos y nuestros gobiernos, a la unidad de nuestras políticas, a la unidad de enfoque, en fin, sobre la protección de los recursos continentales. Por esta razón el Ecuador acude entusiasta a esta convocatoria, porque estamos convencidos de que esa unidad se construye hoy, aquí, porque de esta jornada saldrán los mimbres de una América Latina consciente de sí misma, de las riquezas que atesora en sus entrañas y del subsiguiente rol que deberá jugar en el reparto del poder mundial. En este marco, el buen vivir representa para nosotros una clara alternativa al desarrollo, orientado hacia la erradicación de la pobreza como objetivo máximo. Este principio parte de la satisfacción de las necesidades y de la puesta en valor de nuestras riquezas, más allá del precio, desde el ser humano como sociedad y en armonía con la naturaleza, logre alcanzar al fin el pleno goce de su talento y potencialidades. Sin duda, deben combinarse estrategias diversas para alcanzar esta utopía realizable del buen vivir o del summa causae. Pero permítanme detenerme en una sola: la potenciación del talento humano, del desarrollo de nuestras capacidades técnicas, intelectuales, cognitivas. Dependerá en última instancia nuestra capacidad para exportar derivados y no ya solo crudo, para fabricar teléfonos celulares en lugar de exportar cobre, bauxita o litio, para sintetizar medicamentos en laboratorio en lugar de entregar nuestras plantas y nuestras riquezas amazónicas para que sean aprovechadas exclusivamente por las industrias farmacéuticas del norte, para ya no seguir entregando el cacao en grano, sino el chocolate de la mejor calidad, y que sean nuestros pueblos los que se beneficien del sacrificio, del trabajo de nuestros productores, de nuestros agricultores, de nuestros mineros. De nuevo, para el aprovechamiento óptimo del talento latinoamericano, me viene a la cabeza el término unidad. Pienso en iniciativas tan importantes como la creación de una red de centros de investigación, nacida hace poco, hace 3 semanas, en la reunión de la Organización de Tratados de la Cuenca Amazónica, OTCA. Pienso también en el caso de nuestro país, ilusionados, utópicos pero realistas, construyendo una ciudad del conocimiento, Yachay, una ciudad para concentrar lo mejor del conocimiento, la investigación, la ciencia, la tecnología, en un pequeño lugar, importante lugar de nuestra sierra ecuatoriana. Y ese desarrollo intelectual, el desarrollo del talento humano, es el que nos va a permitir poder utilizar realmente, y no solo retóricamente, nuestras capacidades. Pienso también en el Observatorio de Transnacionales, aún en fase de diseño, que surgió de la pasada conferencia ministerial de estados afectados por intereses transnacionales. Sueño, en fin, con una explosión de iniciativas similares, con una nueva primavera del pensamiento latinoamericano, al tenor de la propuesta que será presentada por el querido compañero Alí Rodríguez el día de mañana, de la creación del Instituto de Altos Estudios de UNASUR. Y de cara a financiar iniciativas como las aquí señaladas,
Quiero desde luego referirme a proyectos tan cruciales como el Banco del Sur. A tan solo unos días de celebrar la primera reunión del Consejo Directivo de esta institución, que será el próximo 3 de junio, apenas 6 días después, debo citar este hito porque la unidad a la que apelamos no es mera retórica, sino precisamente esto, la creación y desarrollo de herramientas para la acción conjunta e integral. Como le diría allá por el año 1968, un visionario pensador ecuatoriano, Jaime Galarza Zavala, autor de, miren ustedes las obras de este hombre, El festín del petróleo, en la década de los 70, y después de la muerte de nuestro querido Jaime Roldós Aguilera, un presidente progresista y revolucionario que fue muerto en condiciones muy extrañas, al mismo tiempo que otros importantes líderes latinoamericanos. Este hombre también escribió, Jaime Galarza, un libro que se llamó ¿Quiénes mataron a Roldós? Articulado, El festín del petróleo y ¿Quiénes mataron a Roldós? En su libro de poemas, uno de ellos se llama Canción Protesta. Quiero terminar con sus palabras, con su poema, que nos invita a reflexionar sobre lo que somos, lo que fuimos y lo que tenemos que ser. Dice él, nos enseñaron a doblar las rodillas ante los dioses, los himnos, las banderas, ante las autoridades y ante el orden en la época colonial y en la época republicana. Pero resulta, amigos, que el dolor de rodillas nos tiene ya cansados, que estamos inconformes con el aplacar el hambre con sopa de plegarias, que no creemos en la patria que nos dieron, en esa patria de simples efemérides, planes de felicidad y desarrollo y recepciones al cuerpo diplomático. No creemos en las cumbres divinas y lejanas después del Valle de las Lágrimas, ni en los obispos que toman vino sacro cuando a nosotros no nos llega el agua. No creemos en el amor al prójimo cuando el prójimo arrasa nuestras rosas, nos arrebata la cosecha y encima nos arroja sus caballos. No creemos en nada en cuanto nos dijeron. Miramos nuestras manos, es lo único cierto. Y ciertos nuestros hijos y las cuencas vacías de los ojos comidos por el llanto. Nos negamos a ser la eterna espalda que va cargando al mundo. Nos negamos a ser vientos atados. Nos negamos. Queremos ser nuestros propios obreros. Construirnos la sonrisa plenamente. El amor como un techo de jardines y pájaros. La casa como un barco en viaje hacia el futuro. Queremos ser y lo seremos. Muchas gracias. Del canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ha en un primer momento dado las gracias a propósito de esta importante conferencia. Seguimos escuchando más desde Caracas, Venezuela. 1, 2, 3. Continuamos con más de estas imágenes desde la capital venezolana. Habíamos comentado, el canciller Ricardo Patiño ha dado un repaso histórico sobre el manejo de los recursos naturales, sobre la lógica comercial